del mismo periodo de tiempo, el periodo de tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo, desde distintas perspectivas. Y aprovechando que está de moda ahorita el fútbol, pues recordamos entonces que cuando se ve una jugada de un gol en un partido de fútbol, se analiza la jugada desde distintas perspectivas. Bueno, eso es lo que encontramos en el libro de Apocalipsis, 7 distintas secciones que nos hablan del mismo periodo de tiempo, el periodo de tiempo entre la primera venida del Señor Jesucristo y su segunda venida, pero desde distintas perspectivas. Nos encontramos ahora ya en el libro de Apocalipsis y estamos ya un poquito avanzados, hemos ya pasado o hemos llegado ya hasta el capítulo 10, en esta sección que se nos habla también de las 7 trompetas del Apocalipsis, pero nos encontramos ahora en un periodo, por decirlo de alguna manera, o en un espacio, en un pasaje que nos habla de una especie de descanso antes de la 7ª trompeta. Hemos hablado ya de las 6 trompetas anteriores, pero ahora estamos esperando, es como una pausa, como algo que precede el sonar de la 7ª trompeta, y es como una especie de tiempo que se nos da para que analicemos lo que está pasando y para que analicemos lo que está por venir antes de la consumación de todas las cosas. El día de hoy, si el Señor permite, estaremos analizando los versículos del 7 al 11 del libro de Apocalipsis, capítulo 10. Y te voy a pedir por favor que busques en tu Biblia precisamente esta sección, Apocalipsis capítulo 10, versículos del 7 al 11, y que te pongas de pie para que me acompañes a hacer la lectura de este pasaje. Pero vamos a estar leyendo, vamos a leer desde el versículo 1 para tener un poco más del contexto, pero estos son pasajes que ya hemos estudiado. Simple y sencillamente vamos a iniciar en el capítulo 7, pero vamos a leer toda la sección para tener el contexto completo. Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis capítulo 10 dice: Y vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo envuelto en una nube, y el arco iris estaba sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y gritó a gran voz como ruge un león. Y cuando gritó, los 7 truenos emitieron sus voces. Después que los 7 truenos hablaron, iba yo a escribir cuando oí una voz del cielo que decía: Sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Entonces el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano derecha al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y las cosas que en él hay, y la tierra y las cosas que en ella hay, y el mar y las cosas que en él hay, que ya no habrá dilación, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y la voz que yo había oído del cielo, la oí de nuevo hablando conmigo y diciendo: Ve, toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Entonces fui al ángel y le dije que me diera el librito. Y él me dijo: tómalo y devóralo. Te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y fue en mi boca dulce como la miel. Y cuando lo comí, me amargó las entrañas. Y me dijeron: debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Les invito a que oremos. Señor Dios y Padre, gracias le damos por este tiempo, gracias le damos por su palabra. Cuánto le suplicamos, Señor, que usted obre en nuestros corazones. Cuánto le pedimos, Padre, que usted quite de nuestras mentes, Señor, todo aquello que esté estorbando, Señor, para que nosotros busquemos escuchar su palabra. Sabemos que hay tantas cosas en nuestros corazones que nos afligen, hay tantas cosas que nos preocupan y que nos ocupan, Señor, y que muchas de ellas pueden ser válidas, que muchas de ellas pueden ser
verdaderamente necesarias, Padre, pero usted nos ha dado este tiempo y usted lo ha apartado para que nosotros nos gocemos en usted y para que nosotros podamos despejar nuestros pensamientos de los afanes del día a día y nos concentremos, Señor, en adorarle con su pueblo y en escuchar su palabra. Y eso es lo que le suplicamos, Padre. Hay tanto que no entendemos y tanto que necesitamos comprender, y por eso reconocemos, Padre, que necesitamos de usted y de su Santo Espíritu, porque si usted no hace la obra, Señor, no hay nada que nosotros podamos hacer. Por favor, ayúdenos, Padre, a estar descansando en usted, que nuestros corazones estén puestos en su palabra. Y cuánto le suplico yo, Padre, que este mensaje sea solamente de su palabra, Señor, que quite usted todo aquello que no provenga de ella, porque su pueblo solo necesita su palabra. Señor, a usted suplicamos, a usted la gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Bien, pues hay un pensamiento en la sabiduría popular que dice que eres lo que comes. Quizás no nos ponemos mucho a reflexionar en todo lo que implica esta frase, pero creo que todos comprendemos qué es lo que representa, y todos de una u otra forma, de diferentes maneras, en diferentes expresiones, sabemos qué es lo que eso representa. Eres lo que comes nos dice que muchas veces la manera, y digo muchas veces porque puede haber sus excepciones, pero muchas veces la manera en la que nos alimentamos, los alimentos que escogemos, la cantidad que consumimos, se ve reflejada en nuestros cuerpos, en la forma en la que nos vemos. Esto sucede muy a menudo y por eso la gente dice, eres lo que comes. Pero este pasaje nos habla de una dieta muy particular y que cuando nosotros leemos suena muy extraña. Nosotros vemos que en este pasaje se nos habla de que al apóstol Juan se le dice que coma un librito. Y nosotros vamos a estar analizando precisamente, vamos a ver un poco del versículo 7, pero vamos a comenzar en el versículo 8, porque nos preguntamos entonces, ¿qué es este llamado tan extraño, que nos suena tan extraño de el apóstol Juan para comer este librito? Nosotros sabemos que los libros, bueno, puede haber incluso libros de cocina que tienen recetas muy buenas, pero los libros no son para comerse, los libros son para leerse. Entonces debemos de comprender qué es lo que representa este llamado y qué tiene que ver ese llamado precisamente con nosotros. Y lo primero que vamos a ver entonces es, porque ya las semanas anteriores cuando hablamos sobre este pasaje, nosotros vemos que aquí hay un ángel que es el que manda, una voz que se escucha y que vaya con el ángel y le dice al apóstol Juan que tome el librito que está en su mano y luego se le dice que coma ese librito. Pero nosotros ya hablamos extensivamente de que este ángel que nosotros estamos viendo aquí, que es presentado con todas las credenciales de la divinidad, se trata precisamente de la persona del Señor Jesucristo, o por lo menos una representación que habla con la autoridad del Señor Jesucristo. Así que entendemos esto como un encuentro directo del apóstol Juan con la autoridad del Señor Jesucristo, y es el propio Señor Jesucristo el que manda a Juan a comer este libro. Pero entonces, ¿qué representa este libro y qué implicaciones tiene esto, no solamente para el apóstol Juan, sino para nosotros hoy en día que estamos leyendo estas palabras? Bueno, lo primero que nosotros vemos es que al pensar qué representa este libro, tenemos que decir que no cabe la menor duda, o no podemos dejar o tener duda en nuestros corazones de que este libro que se menciona, o este librito que se menciona desde el versículo 2, es el mismo libro del cual el libro de Apocalipsis ya nos ha hablado en el capítulo 5. En el capítulo 5 de Apocalipsis se nos habla de un rollo. Se nos habla de un rollo que tiene 7 sellos y que nadie en el cielo y en la tierra es capaz de abrir. Y nosotros decíamos, este libro es el libro del pacto, si queremos decirlo así. Y
en este libro que encontramos en Apocalipsis 5, en este rollo de Apocalipsis 5, encontramos los decretos eternos de Dios, todos los planes de Dios para toda la eternidad, para toda la humanidad, para toda la creación, y por eso nadie es digno de abrirlo, porque nadie puede ejecutar los planes de Dios excepto el Señor Jesucristo. Nadie puede ejecutar el plan de redención porque no hay un ser humano sobre la tierra que sea capaz de venir y morir por nuestros pecados, porque tiene que ser alguien limpio, y solamente Cristo es capaz de abrir ese libro. Ahora nos encontramos o nos topamos aquí nuevamente con este libro. Pero ahora en el versículo 2, regresando aquí a Apocalipsis capítulo 10, en el versículo 12 nos dice que es un librito. Se usa una palabra en diminutivo, y eso lo que quiere decir, amados hermanos, es que ante lo que nos encontramos aquí, aquello que es recibido por el apóstol Juan es una versión acortada del libro, del rollo de Apocalipsis 5, aquel que únicamente Cristo es capaz de abrir. El hecho de que se nos diga que es un librito es muy enfático en el griego, no es una simple casualidad. Nos está diciendo que este libro, que este librito que encontramos aquí en Apocalipsis 10 no tiene todo el contenido del libro con los 7 sellos de Apocalipsis 5. Ahora, yo sostengo, junto con muchos autores respetados, con muchos comentaristas, con muchos eruditos a lo largo de la historia de la iglesia, que este librito del que se habla aquí es una referencia clara a la Escritura, es decir, a la palabra de Dios. Y aquí es donde nosotros podemos confundirnos un poco, porque acabo de mencionar que este libro no tiene todo el contenido del primer libro que se muestra en Apocalipsis 5, y eso pudiera llegar a hacer que alguien piense entonces que la Biblia no es suficiente. Que el hecho de que se diga que es un librito quiere decir que hay cosas que no alcanza a cubrir, pero entonces aquí es donde entra la distinción que tenemos que ver. Si, como afirmamos, este libro representa la palabra de Dios, este librito representa la palabra de Dios, tenemos que hacer una diferencia entre suficiencia y exhaustividad. No quiere decir que como este librito se trata de un libro pequeño, de un librito, sea insuficiente o que le falte algo que nosotros como hijos de Dios necesitamos saber. Mira lo que dice la propia palabra de Dios respecto a su propia suficiencia. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, 2 de Timoteo 3:16 al 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Lo que quiere decir entonces, o a lo que se nos llama la atención cuando este libro es mencionado como un librito, es que en él tenemos todo lo que necesitamos saber. Y quiero subrayar esto: tiene todo lo que necesitamos saber, todo lo que necesitamos saber para la vida y la piedad, pero no contiene todo lo que se puede saber respecto a los decretos eternos de Dios. El conocimiento que encontramos en la Escritura entonces es suficiente para vivir vidas para la gloria de Dios, pero no es un conocimiento exhaustivo en el sentido de que en la palabra de Dios no tenemos todo lo que se puede saber respecto a los planes eternos de Dios. El libro pequeño en las manos de este ángel que representa al Señor Jesucristo contiene las cosas que estamos destinados a saber en esta vida. Amados hermanos, hay otras cosas en el ser de Dios, en el pensamiento de Dios, en los planes de Dios, que solamente son conocidas por Dios. Hay otras cosas en la mente de Dios que nosotros no sabemos y que no alcanzamos a comprender, y que probablemente en toda la eternidad no alcanzaremos a comprender, porque Dios es infinito y nosotros somos finitos. Pero déjame decirte algo, amado hermano, amada hermana. Antes de que
empieces en tu corazón, antes de que empieces a tener un razonamiento que te aparte de la palabra de Dios, yo debo decirte algo. Porque Dios en su infinita misericordia nos ha dado su palabra. Y Él nos ha dicho en su propia palabra que lo que tenemos aquí en este libro es suficiente para conocerle y para vivir para su gloria. Es suficiente para la vida eterna, es suficiente para la vida y la piedad. Y entonces lo que no tenemos que hacer como hijos de Dios es preocuparnos por todo aquello que Dios no nos ha dejado para saber. Preocupémonos antes por saber aquello que Él sí nos dejó para que lo estudiáramos, para que lo comprendiéramos, para que lo aplicáramos y lo viviéramos. Este libro explica cómo podemos conocer a Dios. Este libro nos dice cómo podemos ser salvos de la condenación que merecemos por nuestro pecado. Este libro nos dice cómo progresamos hacia la gloria de Dios solamente por nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, en la Biblia, en la palabra de Dios, en este librito encontramos mandatos y prohibiciones claras. Pero hay otras cosas que no encontramos en este libro y que nos gustaría saber. ¿A qué me refiero? Bueno, amados hermanos, en la Biblia, y si alguno lo ha estado buscando, lamento decepcionarles, pero en la Biblia, amado hermano, amada hermana, no vas a encontrar el nombre de la persona con quien te debes casar o si es que te vas a casar. En la palabra de Dios no vas a encontrar el nombre o el tipo de carrera que debes estudiar o si debes estudiarla o no, si debes estudiar la preparatoria o no. En la palabra de Dios no vas a encontrar el nombre de la iglesia en la que te debes comprometer. No vas a encontrar ninguna de estas cosas de una manera explícita si eso es lo que estás esperando encontrar. Pero lo que sí vas a encontrar en la palabra de Dios son los principios que el Señor nos ha dado para vivir una vida para su gloria. Principios que una vez que has conocido a Cristo como Señor y Salvador, te van a decir no con quién te debes casar, sino te van a decir si sería sabio que te cases o no con tal o cual persona o que lo hagas en absoluto. Hay principios que te van a enseñar qué carrera deberías estudiar o a qué te deberías dedicar o en qué iglesia sería sabio comprometerte. Hay tantas cosas que no vas a encontrar de manera explícita en la palabra, pero en ella vas a encontrar todo lo que necesitas para vivir para la gloria de Dios. La cuestión, amados hermanos, es que realmente en la palabra de Dios, en la Biblia, tenemos todo lo que necesitamos para vivir para la gloria de Dios de este lado de la eternidad. Si lo que nos está aquejando es un asunto del corazón que tiene que ver con la vida y la piedad, si tiene que ver con cómo vivir con sabiduría, tenemos la inerrante y suficiente palabra de Dios y no necesitamos absolutamente nada más. Ni siquiera deberíamos atrevernos a mirar o intentar buscar soluciones en otro lado cuando muchas veces ni siquiera hemos volteado a ver la palabra de Dios. Amados hermanos, la diferencia entre exhaustividad, que es saber todo lo que se puede saber sobre algo, y suficiencia, es de lo que se refiere el famoso pasaje de Deuteronomio 29:29. Ese pasaje que muchas veces usamos para zafarnos cuando alguien nos pregunta algo que deberíamos saber porque lo enseña la Biblia, pero que no la hemos estudiado y no sabemos a qué se refiere y decimos Deuteronomio 29:29. Pero ese pasaje que dice de la siguiente manera: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Este pasaje está expresando hermosamente la suficiencia de la Escritura, porque lo que nos está diciendo es: hay cosas que solamente corresponden al ser de Dios saber, pero todo lo que tú necesitas saber para conocerle y para vivir para su gloria lo encuentras en el libro de esta ley. La palabra es suficiente
Ese libro que nos ha sido dado por Dios es suficiente. Ahora, este pasaje, y vamos a volver un poco al versículo 7, también nos dice que este libro es un libro de misterio, es un libro misterioso. Y alguno pudiera imaginarse una historia en alguna novela o detectives y todas estas cosas. Pero mira lo que dice el versículo 7. El versículo 7 de Apocalipsis 10 dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Lo que nos dice el pasaje es que este libro precisamente es un libro que contiene un gran misterio. La palabra misterio a menudo se usa en la Biblia. Pablo utiliza esta palabra por lo menos en 21 ocasiones en sus cartas. Pero cuando nosotros leemos la palabra misterio, la idea no es algo que no puede ser conocido. La idea no es lo que nosotros pensamos como en una historia de detectives y todas estas cosas. La palabra misterio se emplea y principalmente en el Antiguo Testamento para referirse de algo que había sido oculto, algo que no era conocido por el pueblo de Dios, pero que ahora en Cristo, ahora en el Nuevo Testamento ha sido revelado. Lo que nosotros vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando se habla de misterios de Dios, tiene que ver entonces a la luz del Nuevo Testamento con el gran misterio con el que se enfrenta la humanidad cuando entiende el carácter de la persona de Dios. Este es el gran misterio, amados hermanos. ¿Cómo es que Dios, siendo santo y justo, puede perdonar a pecadores como nosotros? Cuando nosotros pensamos en la justicia de Dios, en la santidad de Dios, y esto lo encuentras incluso entre los incrédulos cuando dicen es que si Dios es justo debería de castigar la maldad. Exactamente ese es el problema. Dios tiene que castigar la maldad, pero al mismo tiempo sabemos que Dios es amoroso y perdona pecadores. ¿Cómo puede un Dios que es justo perdonar pecadores como tú y como yo? Porque todos hemos pecado. Bueno, ese es precisamente el gran misterio que nos revela la Escritura, pero no lo hace únicamente hasta llegar a las páginas del Nuevo Testamento. Desde el libro de Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 15, se nos habla de que Dios es quien ha de proveer, aquel que ha de venir a acabar con la maldad, a destrozar la maldad, no solamente a Satanás, sino a nuestra propia maldad. Desde Génesis 3:15 ya se habla de la persona del Señor Jesucristo, porque solo Cristo pudo haber pagado por nuestros pecados en la cruz. Así es como Dios ha resuelto este misterio. ¿Cómo puede un Dios justo y santo perdonarte? Solamente si alguien toma tu lugar y paga la deuda por ti, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Pero este misterio, esta persona, este tiempo, era algo que se había ido revelando de una manera progresiva a lo largo del Antiguo Testamento. Los profetas, hombres como David, hombres como Elías y Eliseo, hombres como Jeremías, hombres como Isaías, entendían que Dios iba a proveer a aquel ungido que iba a venir a rescatar a su pueblo, pero no sabían qué persona ni qué tiempo, y ellos querían saber este gran misterio. Y eso no lo digo yo, eso lo enseña la palabra de Dios. Mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 1, versículos del 10 al 12. Acerca de esta salvación. ¿Cuál salvación? La salvación que es nuestra en Cristo. Acerca de la salvación que hemos recibido porque Cristo tomó tu lugar en la cruz para librarte de la condenación que merecías por tu pecado. Acerca de esta salvación, la misma salvación que tuvieron los santos, los creyentes del Antiguo Testamento. Acerca de esta salvación, dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron,
procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Imagínate lo misterioso de esta obra de redención. Que Dios se hiciera hombre, que tomara una naturaleza humana y viniera a vivir una vida perfecta y a morir en una cruz por seres humanos pecadores como tú y como yo. Algo que los ángeles anhelaban mirar, la grandeza del gran misterio de esta salvación. Así que en el Nuevo Testamento, en Cristo, encontramos la revelación de este misterio, este gran misterio de las edades pasadas. Cómo un Dios santo puede salvar a pecadores como tú y como yo. Por eso Pablo dice en 1 de Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amados hermanos, nadie dentro de la raza humana, a ningún ser humano sobre la tierra se le podría haber ocurrido, podía haber imaginado que Dios salvaría a los pecadores a través de la muerte de su propio Hijo en la cruz. Nadie en toda la historia de la humanidad se le pudo haber ocurrido el que Dios salvaría a los pecadores viniendo en la persona de Cristo a morir por sus pecados, a tomar el lugar de los culpables. Amados hermanos, esa es la razón por la cual no importa a cuál religión tú te acerques, si tú te vas a cualquier religión que no esté fundamentada fuertemente en la Escritura, cualquier religión aparte del cristianismo, todas y cada una de ellas te van a decir cómo puedes llegar a Dios. Y es así como identificas quienes están predicando verdaderamente lo que dice la palabra de Dios. Si tú vas con un católico, si tú vas con un testigo de Jehová, si tú vas con un mormón, si tú vas con un budista, a donde sea que vayas, amado hermano, te van a decir cómo puedes llegar a Dios. La palabra de Dios nos dice, no, tú no puedes llegar a Dios. Pero Dios vino a salvarte y Él vino a dar su vida por tus pecados. Ese es el gran misterio. Y eso es lo que hace toda la diferencia entre el cristianismo verdadero y todas aquellas falsas religiones que se predican en el mundo. Pero la cuestión, cuando nosotros leemos Apocalipsis 10, es que todavía hay parte de este misterio que está por ser revelado. Si tú has leído el libro de Daniel, ahí tú te vas a dar cuenta de que hay cosas que se dice que el profeta Daniel no comprendió. Y parte de eso ha sido revelado ya en Cristo. Pero ahora hay otra parte de este misterio que está por ser revelado a nosotros. Y es el hecho de que no solamente Cristo triunfa por medio de su sufrimiento, sino que está todavía por ser revelado este gran misterio de cómo es que Cristo lleva a su iglesia triunfante a pesar y a través del sufrimiento que hay en este mundo. El misterio que todavía está por ser revelado, vendrá el día en que tú y yo con nuestros ojos veamos la gloria de Dios y que podamos voltear a ver nuestras vidas y que nos demos cuenta cómo a pesar de la persecución, cómo es que a pesar del dolor, cómo es que a pesar del sufrimiento, cómo es que a pesar de todas las tentaciones en esta vida, Dios nos llevó seguros hasta el cielo en Cristo. Dios nos llevó seguros hasta su gloria en Cristo. Cómo es que Cristo llevó
llevó a cabo este triunfo cuando todo parecía indicar en momentos de la historia que la iglesia desaparecería. Cuando los incrédulos incluso llegaron a pronosticar que el cristianismo no iba a sobrevivir y que la palabra de Dios iba a desaparecer de sobre la faz de la tierra, y contra todo pronóstico, aquí estamos, porque Dios nos sostiene y Él ha prometido que va a llevar a su iglesia a la victoria. Cuando ves los problemas que hay en las iglesias, no solamente en esta iglesia, cuando ves cómo en muchos lugares el cristianismo está muriendo y se ha convertido en una farsa religiosa, cuando ves todos los pronósticos negativos que hay respecto al crecimiento del cristianismo en naciones que antiguamente eran cristianas, en especial en la Unión Europea, que ahora mayoritariamente se están volviendo regiones musulmanas, tú puedes pensar cómo es que el cristianismo va a triunfar. Ese es el misterio que queda aún por revelar. Pero un día nos asombraremos y voltearemos a ver cómo es que Cristo ha triunfado. Y no solamente, amado hermano, entre las naciones, cómo es que Cristo ha triunfado en tu vida y en la mía. Porque si eres honesto, sabes que hay pecado en tu vida y que a veces te duele tanto el ofender a tu Señor, que incluso te llegas a preguntar cómo es que Dios puede hacer la obra en ti, cómo es que Dios te va a preservar, cómo es que eres hijo de Dios. Pero sabes, ese es el gran misterio, que si de verdad hemos creído en Cristo como Señor y Salvador, que si de verdad hemos reconocido que merecíamos el infierno y hemos clamado con un corazón sincero, reconociendo que solo la sangre de Cristo puede limpiarnos, podemos tener la certeza de que nuestro Señor nos va a llevar seguros delante de su presencia y para su gloria. Ahora, hablando de lo que representa este libro, hablando del contenido de este libro, la lección que se nos da a través de aquello que se le pide al apóstol Juan nos dice también a nosotros, como hijos de Dios, qué es lo que deberíamos hacer con este libro. Mira lo que dicen los versículos del 8 al 10. Y la voz que yo había oído del cielo, la oí de nuevo hablando conmigo y diciendo: ve, toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Entonces fui al ángel y le dije que me diera el librito. Y él me dijo: tómalo y devóralo. Te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y fue en mi boca dulce como la miel, y cuando lo comí me amargó las entrañas. Amados hermanos, ya establecimos el hecho, o señalamos el hecho de que los libros están hechos para ser leídos y no para ser comidos. Entonces comprendemos que la orden que se le está dando aquí al apóstol Juan tiene un significado especial. A lo largo de la Escritura tú encontrarás algunos pasajes en donde a ciertos profetas, como el profeta Jeremías, se les llama a comer precisamente un libro, a comer un rollo. Mira lo que dice Jeremías 15:16. Jeremías 15:16, cuando se presentaban tus palabras yo las comía, tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. Solo déjame detenerme un pequeño momento aquí para decir o para preguntarte, ¿quién es el que está diciendo estas palabras? Cuando se presentaban tus palabras yo las comía, tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón. ¿En qué libro estamos leyendo esto? Jeremías. ¿Recuerdas cómo se le llamaba al profeta Jeremías? Se le llamaba el profeta llorón. Yo creo que es un mal apodo, pero se le llamaba así porque era un profeta que sufría tremendamente. ¿Y sabes por qué sufría? Porque él proclamaba la palabra de Dios al pueblo y el pueblo no obedecía y el pueblo no entendía, y a Jeremías le dolía en el corazón ver cómo su pueblo se perdía en la incredulidad. Pero aquí dice que él comía la palabra de Dios y que esas palabras eran ¿qué? El gozo y la alegría
de su corazón. Así que cuando analizas el contexto de este pasaje y de otros pasajes similares, entendemos entonces que comer este libro, de comer las palabras de Dios, es un llamado a hacer la palabra de Dios parte de nosotros. Es un llamado a ser nutridos por la palabra de Dios, alimentados por ella. Lo que está haciendo nuestro Señor a través de Apocalipsis capítulo 10 con este mandato para Juan es hacernos ver que tenemos una analogía visual con el acto de alimentarnos. Amados hermanos, consumimos alimentos y lo hacemos porque nos gusta la comida, esa es una realidad. Pero también sabemos que tenemos que comer para obtener nutrientes y que esos nutrientes nos permiten funcionar y nos permiten crecer y nos permiten ser fortalecidos. Así que el acto de comer la palabra que nosotros vemos aquí, al que es llamado el apóstol, es un acto, un llamado simbólico, lo que se le está diciendo a él y con él junto también a nosotros, es que no es suficiente tener la palabra de Dios en la mano. No es suficiente tener una Biblia en tu casa. No es suficiente tener una aplicación de la Biblia en tu teléfono. Lo que nos está diciendo es que debemos alimentarnos con la palabra. Que debemos de tomarla en lo más íntimo de nuestro ser. Que debemos ser nutridos por la palabra. Que debemos ser fortalecidos por la palabra. Amados hermanos, es Dios quien nos da el crecimiento. Es Dios quien obra en nosotros esa obra que es un verdadero milagro que cambia nuestro carácter y que nos transforma más a la imagen de Cristo. Pero con esta analogía se nos está diciendo que nosotros tenemos una responsabilidad, que nosotros tenemos una obligación. Amados hermanos, los padres proveemos a los hijos el alimento. Los padres trabajamos para darles de comer a nuestros hijos. Las madres toman de su tiempo para preparar comida nutritiva y sabrosa para sus hijos. Y los hijos tienen una obligación. ¿Y cuál es esa obligación? Comer lo que sus padres les preparan. De la misma manera, si tenemos un Padre Celestial, tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad es la de alimentarnos diligentemente con la palabra, con el alimento que Él ya nos ha dado para darnos los nutrientes necesarios para crecer a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, y digo esto con mucho temor delante de ustedes, pero parece casi imposible, parece algo prácticamente innombrable el decir que somos cristianos y nunca haber leído la palabra de Dios en su totalidad. Porque lo que nosotros vemos aquí es que el Hijo de Dios tiene un llamado y el llamado es a devorar este libro. Pero no se trata únicamente de leerlo, se trata de meditar en él, de alimentarse de él. Ahora, esto que decimos entonces puede llegar a sonar muy místico, meditar en la palabra de Dios. Pero amados hermanos, el pasaje simple y sencillamente nos está haciendo un llamado. Con esta analogía que nosotros vemos en el apóstol Juan, se nos está diciendo que tenemos un llamado, y ese llamado es a tratar de buscar con todos los recursos que Dios nos ha dado, nuestros recursos intelectuales, nuestro tiempo e incluso nuestros recursos económicos, con todo lo que tenemos para comprender lo que más nos sea posible el mensaje de este libro. Eso significa comer este libro. A veces podemos gastar grandes cantidades de dinero en comprarnos el aparato de última moda o por lo menos uno que funcione decentemente para atender nuestras redes sociales, nuestro WhatsApp, nuestro Facebook. ¿Cuánto cuesta un celular de los más económicos que te puedas encontrar? Que funcione decentemente, pues mínimo unos 3,000 a 5,000 pesos.
pero no me quiero comprar una Biblia de estudio porque cuesta 1,200. Si el llamado que tenemos es a devorar este libro, deberíamos de esforzarnos con todo lo que Dios nos ha dado para verdaderamente obtener todos los nutrientes que nos sea posible con la capacidad que Dios nos ha dado. Amados hermanos, hay pasajes en la Escritura que son difíciles de entender, pero nuestra obligación y nuestro llamado no es a comprender todos los misterios de Dios, nuestro llamado es a esforzarnos por entender la palabra de Dios. Solo así vamos a poder decir como Jeremías: cuando se presentaban tus palabras yo las comía, tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, Señor Dios de los ejércitos. ¿Cuántas veces hemos estado atribulados? ¿Cuántas veces has estado sufriendo en tu corazón? ¿Cuántas veces has sentido un vacío en tu corazón y quisieras experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, que luego escuchas a algunos hermanos que suenan muy espirituales y piadosos y dices: ¿y por qué yo no experimento eso? Amado hermano, yo no te estoy acusando, solamente que quiero que te preguntes si no será porque no has dedicado tiempo a estudiar la palabra de Dios, porque has entretenido tu apetito comiendo otras cosas que no te aprovechan, porque pasas demasiado tiempo en las redes sociales en lugar de dedicar tiempo verdaderamente a conocer al Dios de la palabra. Una vez un hermano me decía, y creo que me comentó que lo había escuchado en un sermón por allí, y es que el Espíritu Santo obra en nuestros corazones, pero lo hace a través de la palabra. Pero si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, amados hermanos, y yo sé que es una analogía burda, pero imagínate al Espíritu Santo en tu corazón buscando: mira, ahorita lo que necesita es Efesios. Y no tiene Efesios. Pues ¿qué le recuerdo ahora? Si solo ha leído el pan diario. Necesitamos devorar la palabra. Pero al mismo tiempo, amados hermanos, y eso va de la mano precisamente con esto, es que tenemos que ser transformados por la palabra. Porque el propósito de alimentarte, el propósito de alimentar a los seres humanos, el propósito de alimentar a los hijos, es que los hijos crezcan, es que los hijos estén sanos. De la misma manera, el propósito de alimentarnos con la palabra es cambiar nuestro ser para que Cristo sea revelado en nuestras vidas con toda su belleza y toda su gloria. Y amados hermanos, entiendo que no lo vamos a hacer perfectamente, pero el llamado es a que vivamos de esta forma. A Juan se le dice que tome el libro, pero no se le dice que lo tome para que lo pase a la iglesia o para que lo lea como quien lee un periódico o algún libro interesante que informa. Se le dice que lo coma, que lo devore, porque ese libro le tiene que nutrir, porque ese libro tiene que ser para su crecimiento, ese libro lo tiene que transformar. Recordemos que en ese momento el apóstol Juan se encontraba exiliado en la isla de Patmos por causa de la predicación del Evangelio de Jesucristo, y que había otros hermanos que estaban sufriendo por causa de la predicación del Evangelio. Y entonces, con esta analogía, lo que se está diciendo es: el único consuelo, el único descanso, lo único que te va a fortalecer en medio de estas pruebas es que tú te alimentes de este libro. Y hay algo muy importante, amados hermanos. Si tú lees el versículo 11, después de que se le ha dicho que coma este libro, dice: y me dijeron: debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Hay mucho trabajo todavía que hacer por el extendimiento del reino de los cielos. Pero antes de que te mande a trabajar, antes de que te utilice como una herramienta en mis manos, tienes que comer este libro. Bueno, a una persona que no ha comido en 3 días, a trabajar en tu casa, a limpiarte el jardín o a que te haga un trabajo de albañilería. Por decirlo bonito, vamos a pensar
sería algo completamente inútil. Esa persona no sirve para ese trabajo porque no está bien alimentada. Por eso a Juan se le dice, antes de que vayas a las naciones, a los profetas y profetices, tienes que comer el libro. Porque una vida transformada por la palabra es un arma poderosa en las manos de Dios para el extendimiento del reino de los cielos. Amado hermano, amada hermana, ¿cuántas veces hemos deseado que Dios nos use? ¿Cuántas veces has deseado que Dios te use para salvar a aquellos que amas, para salvar a tus hijos, para que cambie a tu esposo? ¿Cuántas veces has deseado que Dios te utilice para llevar la paz a tu casa, a tu matrimonio? ¿Cuántas veces has deseado que Dios te use entre las personas? Pero ahora preguntémonos, ¿cuánto tiempo has dedicado a estudiar con diligencia la palabra de Dios? Porque muchas veces tenemos este gran deseo, un deseo genuino de que Dios nos use para salvar a nuestros seres queridos, de que Dios nos use para llevar el evangelio a las naciones, y luego nos preguntamos, ¿pero por qué Dios no actúa? Probablemente porque nosotros estamos malnutridos. Amado hermano, amada hermana, yo te pido que hagas este ejercicio. No estás obligado a hacerlo si no quieres. Pero ¿quieres saber si estás comiendo este libro? ¿Quieres saber si estás siendo alimentado? Pregúntate si tu vida está siendo transformada. Pregúntate honestamente si tu carácter el día de hoy es más como el carácter de Cristo y menos como el carácter de la persona que eres. ¿Quieres ser más objetivo? Pregúntale a tus padres. Pregúntale a tus padres si eres una persona que se parece cada vez más a Cristo. Si eres padre, pregúntale a tus hijos si están en edad de responderte. Pregúntale a tu esposa, ¿soy una persona que se parece más a Cristo de aquella que tú conociste hace tantos años? Pregúntale a tu esposo, ¿soy una mujer más de acuerdo al corazón de Dios de aquella que tú conociste antes de estar en Cristo? Porque si tu carácter no está siendo transformado, amado hermano, yo solamente veo dos posibilidades. O no estás comiendo de la palabra de Dios, aunque estés leyendo, pero no estás meditando en la palabra, no estás dedicando tiempo, no estás dedicando esfuerzo verdaderamente para comprenderla y para vivirla. O simple y sencillamente no eres hijo de Dios. Y digo esto con mucho temor, pero es que es imposible que alguien que esté siendo diligente en el estudio profundo de la palabra de Dios no sea transformado al carácter de Cristo. Y si no tienes miedo de hacerlo, de verdad pregunta a alguien que sea cercano a ti. ¿Ves más de Cristo en mí? ¿Ves que he sido transformado para la gloria de Dios? Porque es imposible que alguien que está estudiando diligentemente la palabra de Dios con un deseo de vivir para la gloria de Dios no sea transformado. Y esto es algo tremendamente importante en tu vida. Y esto no es algo que a mí se me ocurre. Amado hermano, es que si no estás creciendo en tu vida espiritual, solamente tienes estas dos posibilidades: o no estás siendo diligente en el estudio de la palabra, o no eres cristiano. Y te lo digo con todo el amor que te lo puedo decir, porque la palabra de Dios dice, mira, Isaías 55 del 10 al 11. Isaías 55 del 10 al 11, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Como la lluvia nutre la tierra. Versículo 11 de Isaías 55, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié.
Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Amado hermano, si tú no estás siendo diligente en el estudio de la palabra de Dios, en el estudio profundo de la palabra de Dios, y es por eso que Dios no está haciendo lo que la palabra de Dios debe hacer en tu vida, tienes que arrepentirte de esto, tenemos que arrepentirnos de esto y tenemos que ser diligentes en comer este libro, en devorar este libro, porque es la palabra de nuestro Dios. Pero lo otro que tienes que analizar es que quizás si tú estás siendo diligente en esto, es probable entonces que no conozcas al Señor, porque es imposible que la palabra de Dios no transforme el corazón de un hijo de Dios. Y creo que esto es algo que está precisamente implícito en el pasaje, porque mira lo que dice en el versículo 8. Ve, toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Nosotros hemos dicho que Cristo es el que está representado en esta figura y es Cristo que tiene este libro en su mano. Y lo que se le dice al apóstol Juan es que tiene que ir a Cristo. Tiene que ir a Cristo y solamente de Cristo se puede tomar la palabra. Amados hermanos, yo no quiero sobreespiritualizar esto, pero lo que nosotros vemos aquí para mí es muy claro. Si nosotros no hemos ido a Cristo por la palabra, si nosotros no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, no hemos reconocido que merecíamos la condenación eterna, pero que Cristo es nuestro Salvador, el leer la palabra de Dios es algo que no va a afectar nuestros corazones. Porque primero tenemos que ir a Cristo. Si no, vas a leer este libro como quien lee un manual de un electrodoméstico que está en inglés, en chino o en alemán. No vamos a entender el mensaje. Así que asegurémonos de que en verdad hemos ido a Cristo. Y amado hermano, tengo que decirte algo. Yo sé que las palabras que estoy diciendo pueden sonarte muy duras, pero te los estoy diciendo con todo el amor que puedo encontrar en mi corazón por cada uno de ustedes. Si hemos pecado siendo negligentes, porque yo no te voy a decir que nunca ha sido así en mi vida, también ha sido así en mi vida. Ha habido momentos en mi vida en los cuales no he sido diligente en estudiar la palabra de Dios, pero lo que nos manda este pasaje a través del ejemplo del apóstol Juan, a través de esta imagen, es a que nos analicemos y si esa es la realidad de nuestras vidas, arrepintámonos. Vayamos delante de Dios en oración, clamemos delante del trono de la gracia. En Cristo hay perdón, en Cristo hay misericordia. Arrepintámonos por haber despreciado a Dios, porque es Dios al que despreciamos cuando no vamos a su palabra. Arrepintámonos de eso, pero descansemos. Descansemos en que Cristo hay perdón. Cristo nos perdona. Arrepintámonos y vayamos a Cristo, descansemos en Él y seamos diligentes en comer la palabra de Dios. Comencemos a trabajar poco a poco, pero seamos diligentes en hacerlo. Esto no es para condenar a nadie, es para que vivamos para la gloria de Dios, porque en Cristo hay perdón. Ahora, hay algo que es tremendamente importante y que te debo advertir, que se nos dice precisamente que va a suceder el día en que nosotros verdaderamente seamos diligentes en alimentarnos con la palabra de Dios. Y esto lo encontramos en los versículos del 9 al 10. Mira lo que dice Apocalipsis 10, del 9 al 10. Entonces fui al ángel y le dije que me diera el librito, y él me dijo: tómalo y devóralo. Te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y fue en mi boca dulce como la miel, y cuando lo comí me amargó las entrañas. Comer el libro, alimentarnos de la palabra de Dios, no es un sinónimo de que todo va a ser una vida fácil llena de dulzura.
Alimentarnos con la palabra de Dios no es sinónimo de que todos los problemas en nuestra vida se van a acabar porque somos cristianos. Lo que nos dicen estos pasajes es que entre más hacemos este esfuerzo a responder a este llamado por alimentarnos de la palabra de Dios, lo que va a haber en nuestras vidas, lo que va a haber en tu vida, amado hermano, es una experiencia que se llama, o que yo llamaría, agridulce. Porque en la lectura, en la meditación de la palabra de Dios, en el alimentarnos de la palabra de Dios, vamos a encontrar dulzura. El Evangelio es algo dulce para el creyente. Amado hermano, cuando reconoces tu pecado, cuando reconoces que mereces el infierno, cuando reconoces que no eres tan bueno como tú pensabas que era, y que si murieras sin Cristo te irías de narices al infierno, pero ves con tus ojos a través de la palabra la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en esa bendita cruz en donde Él entregó su vida por ti, no me puedes decir que eso no es dulce en tu corazón. Saber que no hay condenación para los que están en Cristo es algo tremendamente dulce, es algo que trae gozo al corazón, es algo que trae una paz y una satisfacción que literalmente no se puede encontrar con nada ni con nadie en esta vida, por bueno que sea. No hay nada más dulce que el sabor del Evangelio para un hijo de Dios. Nada se compara a la satisfacción de saber que nuestros pecados han sido perdonados en Cristo y que no importa quién no nos perdone en esta tierra, si Cristo nos ha perdonado, no hay nada de lo que debamos tener, nada es más dulce que eso. Nada es más dulce que ver nuestras vidas y darnos cuenta de cómo es que poco a poco son transformadas para la gloria de Dios, de notar cómo es que Dios nos está cambiando para su gloria. No hay nada más dulce que darnos cuenta de que por la gracia de Dios no somos lo que éramos, aunque tampoco somos lo que deberíamos de ser, pero cuando volteamos y vemos, podemos dar gracias a Dios y decir: Señor, gracias, porque ya no soy lo que era, tú me has transformado. No hay nada más dulce, amados hermanos, que comprender que por medio de este libro, a diferencia del mundo que está a nuestro alrededor, nosotros tenemos una esperanza que es eterna, que trasciende las cosas de esta vida. No hay nada más dulce que saber que no importa lo mucho o lo poco que tenga en esta vida, que no importa si soy alguien o soy un don nadie, que todo lo que está en esta tierra se va a quedar aquí, pero que yo tengo una esperanza que es eterna. No hay nada más dulce que eso. No hay nada más dulce que saber que todas aquellas cosas que yo hago para la gloria de Dios y para el extendimiento del reino de los cielos en esta vida son las únicas cosas que van a durar para toda la eternidad. No hay nada más dulce que eso, que saber que somos parte de algo que es eterno. Esa es la dulzura de la palabra de Dios. La palabra de Dios es dulce, pero aquí nos dice que la palabra de Dios también tiene una parte que es amarga. Porque al mismo tiempo, cuando nosotros somos alimentados por la palabra, cuando más conocemos de la palabra, cuando más conocemos el carácter de Dios, somos también más conscientes de nuestros propios pecados. Somos también más conscientes de cuánto nos falta por ser transformados. Hay cosas que en tu andar en Cristo, que quizás en los primeros años ni siquiera te molestaban, pero ahora sabes que eso es una lucha en tu corazón. Pero no solamente eso, cuando tú comienzas a alimentarte con este libro, la predicación del Evangelio, el luchar por vivir como una persona que busca obedecer a su Señor en integridad, aunque no lo hagas perfectamente, porque ninguno de nosotros lo hace perfectamente. El ser alimentado por la palabra, el crecer en la palabra te va a traer problemas de todo tipo. El libro de Apocalipsis está escrito precisamente en este contexto. El propósito es dar consuelo a cristianos que son perseguidos. ¿Por qué? Porque sus vidas eran vidas que buscaban ser fieles a Cristo. Cuando tú ves
las experiencias en el Antiguo Testamento de los profetas, como el profeta Ezequiel. A él también se le dio el libro para comer y dice: entonces me lo comí y fue en mi boca como miel por su dulzura. Pero si tú continúas leyendo el libro del profeta Ezequiel, esto lo dice en el capítulo 3, pero si tú continúas leyendo, él nos dice que después, cuando el profeta trata de llevar esas palabras de lamento y de advertencia, el corazón del pueblo es endurecido. Y eso es un sabor amargo, como el que experimentó también el profeta Jeremías, porque la palabra es dulce, porque el crecimiento es dulce. Pero lo que provoca una persona, la reacción de aquellos que están a su alrededor cuando trata de vivir para la gloria de Dios, es algo que produce una sensación amarga. Amados hermanos, y en esto lo único que podemos decir es que estamos siguiendo al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo sintió el sabor amargo de pasar el Evangelio a personas que se negaron a aceptarlo. Jesús lloró por Jerusalén porque Jerusalén se negó a arrepentirse y a reconocerlo como su Mesías. Y esa es la experiencia que nosotros vemos de los hombres que han sido utilizados por Dios. Si tú te das cuenta, sus vidas están llenas de un gozo que es especial, pero no porque sus vidas sean exitosas ni porque todos los amen por sus ministerios, sino simple y sencillamente porque están siendo alimentados de la palabra de Dios. Pero la experiencia que se nos ilustra con el apóstol Juan nos dice que a medida que digerimos el Evangelio, a medida que digerimos la palabra, a medida que esta palabra se convierte en parte de tu vida y te va transformando, a medida en la que tu vida se vuelve diferente de aquellos que te rodean y que no están en Cristo, vas a tener dulzura en tu boca, pero también vas a tener experiencias amargas. Cuando compartas el Evangelio, cuando busques ser fiel a los principios que enseña la palabra de Dios. Y es por eso que este pasaje específicamente es algo tremendamente importante, amado hermano, amada hermana, porque cuando llegue la amargura a tu vida, cuando lleguen las pruebas a tu vida, cuando llegue el rechazo y las burlas a tu vida por buscar vivir una vida fiel a la palabra de Dios, en ese momento debes de recordar la otra parte, la dulzura del Evangelio. Porque ese sabor amargo puede ser contrarrestado cuando tú recuerdas el dulce sabor del Evangelio de Jesucristo. Por eso este pasaje es un pasaje tan importante. Ahora, y ya para concluir, amados hermanos, la forma en la que el Señor Jesucristo llama a Juan a recibir su palabra no es de ninguna manera diferente a la forma en la que somos llamados a recibir la palabra de Dios hoy. Así que puedes leer este pasaje de esta manera. Dios te está diciendo: hijo mío, toma el rollo y cómetelo. Sí, va a haber experiencias duras, va a haber experiencias difíciles, va a haber cosas que son amargas por las que vas a pasar, pero vas a probar la dulzura de comer este libro. Cuando digieres la palabra de Dios, cuando las grandes verdades de la palabra comienzan a obrar en tu vida, tú también podrás tener esta experiencia que, a pesar de la amargura, te va a traer ese sabor que es dulce. Amados hermanos, yo entiendo que muchos de nosotros podemos vivir en hogares en los cuales los padres o los hijos o incluso el propio esposo no es creyente en Jesucristo. Y yo entiendo que es tremendamente difícil ser cristiano en un contexto de este tipo. Pero por eso este pasaje nos enseña, y este pasaje nos dice: nuestra responsabilidad es alimentarnos de la palabra, y se nos recuerda que va a venir esta experiencia amarga, pero al mismo tiempo se nos dice será algo dulce en nuestras bocas, porque siempre tendremos a quién recurrir y en quién descansar en nuestro Señor Jesucristo.
Y ya por último también decirte, amado hermano, amada hermana, es imposible, es completamente, absolutamente imposible ser fiel a Cristo sin incurrir en algo del desagrado y del desprecio del mundo que está sin Cristo. Pero cuando te encuentras con este tipo de actitudes, puedes elegir simple y sencillamente dos cosas. Puedes elegir el darte por vencido y renunciar a la fidelidad a la palabra de Dios y pensar simple y sencillamente, bueno, si esto es lo que produce el buscar ser fiel a la palabra de Dios, prefiero alejarme de esto. De todas formas, la gente no se va a salvar por lo que yo haga. Pero ese es un pensamiento antibíblico. Porque la otra opción, la que Dios nos manda a tomar, es a prevalecer y descansar en su palabra, y que en los momentos amargos la dulzura del Evangelio, la dulzura que sentimos, la primera vez que escuchamos y que nuestros oídos fueron abiertos, que nuestros ojos fueron abiertos a la dulzura del Evangelio, eso es algo que necesitamos recordar para ser sostenidos en medio de los tiempos amargos. No olvides, amado hermano, que en este pasaje de Apocalipsis tenemos 6 trompetas que ya han sonado y falta que suene una 7ª trompeta que anuncia la ira de Dios y que advierte que está por llegando. Esa trompeta va a sonar y va a sonar sin demora, va a sonar muy pronto. En menos de lo que nosotros nos imaginamos, la eternidad nos va a alcanzar a nosotros y tú y yo vamos a estar delante de Dios en juicio. Pero para nosotros será un momento dulce estar delante de nuestro Salvador y poder ver al Cordero de Dios que ha quitado nuestro pecado. Pero recuerda que hay tantos y muchos de ellos que tú conoces, que amas y que incluso abrazas todos los días, que no conocen esa dulzura y que también van a enfrentar ese juicio. Así que vale la pena alimentarse de este libro, no solamente porque es un llamado, no solamente por nosotros y para nuestro crecimiento, sino porque hay tantos que no conocen de esta dulzura y que si de verdad la hemos probado nosotros, deberíamos anhelar que ellos también la conozcan para la gloria de nuestro Dios. Les invito a que oremos. Señor, Dios y Padre, gracias le damos por su palabra y gracias particularmente por la honestidad con la cual usted se dirige a sus hijos. Gracias porque usted nos recuerda la dulzura que hay en su palabra y en la obediencia a ella. Gracias porque usted nos recuerda la dulce miel del Evangelio de Jesucristo y el tremendo gozo que fue en nuestros corazones la primera vez que usted abrió nuestros ojos y vimos nuestro pecado y vimos nuestra inmundicia y nuestra maldad, pero vimos la grandeza de nuestro Salvador Jesucristo. Gracias le damos por ese sabor tan dulce. Pero ahora le suplicamos, Padre, que nos ayude a ser diligentes en alimentarnos con su palabra, para que cuando esa palabra produzca la amargura que va a producir en un mundo que se niega a rendirse a sus pies, podamos descansar en la dulzura del Evangelio, Señor. Que usted sea nuestro descanso y que eso sea solamente por su palabra, Señor. Perdónenos, Padre, si nos ha faltado diligencia en ser alimentados por su palabra. Perdónenos si le hemos despreciado al despreciar su palabra. Pero ayúdenos, Señor, a descansar en que nuestro Señor Jesucristo nos ha perdonado y que sus misericordias se renuevan cada mañana y que podemos, Señor, venir a usted, clamar por perdón y sabernos perdonados. Ayúdenos, Padre, para descansar en usted, en su perdón y para ser diligentes en el estudio de su palabra, para su gloria solamente. En Cristo Jesús oramos. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de ustedes, ahora y hasta que el Señor vuelva en gloria. Muchas gracias, hermanos. Hemos terminado. Tenemos un tiempo de café y después un breve estudio. Estamos despedidos.